Dios bendiga tu vida este precioso y maravilloso día. Hoy quiero darte una palabra hermosa, preciosa, de grande bendición. Indudablemente sé que será de mucha bendición a tu vida. Y bueno, hay ocasiones en que llega un momento en que hacemos cosas que no están dentro de las cosas que le agradan al Señor. Y muchas ocasiones ni cuenta nos damos de lo que estamos haciendo. Quiero leerte la bendita palabra del Señor, que se encuentra precisamente en Apocalipsis, en el capítulo número 2. Y voy a leerte del verso 12 al verso 14. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en los que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, amados, vamos a desmenuzar esta hermosa palabra. Dice la bendita palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Al ángel de la iglesia le lleva un mensaje, y es precisamente a la iglesia de Pérgamo. Y le dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice: yo conozco tus obras y donde tú moras, donde mora Satanás, le dice. Imagínense nada más. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice: yo conozco tus obras y donde mora Satanás. Pero hay algo bueno, que retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los momentos en el que asesinaron a Antipas, pero tengo algunas cosas contra ti. Que tienes ahí aquellos que retienen la doctrina de Balaam. Y así se llama nuestro tema, la doctrina de Balaam. Quiero decirte que no sé si en algún momento te han compartido respecto a aquella burrita que habló. Es una historia que se encuentra en el capítulo 22 del libro de Números. Y ahí nos habla la bendita palabra de Dios respecto a este espíritu de Balaam. Quiero decirte que Balaam era un profeta cananeo. Los judíos de nuestro Señor los profetas de nuestro Señor eran judíos. Sin embargo, Balaam era un profeta cananeo. Él no era judío. Y podemos imaginarnos que era un hombre famoso, famosísimo. Tan es así que el mismo rey Balac, rey de los moabitas, cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, se corrió el rumor, la fama, que cuando el pueblo de Israel iba a atravesar alguna ciudad y las personas se oponían, el rey que estaba se oponía a darles el acceso, se rumoraba que ese pueblo era vencido por el pueblo de Israel. Y por cada lugar que él pasaba, que pasaban ellos, la voz se corría, la fama se corría de que el pueblo de Israel destruía a todo aquel que no le permitía pasar por su ciudad. Fue entonces precisamente cuando el pueblo de Israel llegó a Moab y allá acamparon
Y cuando Balac, el rey de los moabitas, lo supo, tuvo miedo. Y es así como el rey moabita manda a consultar al profeta Balaam. Y además a pedirle que maldijera al bendito pueblo de Israel. Hay gran enseñanza en todo esto. Primeramente, necesitamos aprender que aquella gente que te hace la guerra, aquella gente que te envía maldición, lo hace precisamente porque te tiene miedo. Cuando Satanás te ataca, es precisamente porque tú eres una persona de bendición, porque tú eres una persona que en realidad le queda grande al enemigo. Que se preocupe aquella persona que no pasa pruebas. Porque si nos damos cuenta, nosotros siempre estamos pasando situaciones. Porque Satanás sabe que nosotros le quedamos grande. En Éxodo, en el capítulo 1, verso 12 al 16, hay una historia. Y vemos precisamente que Faraón mandó a matar a los niños. Porque Faraón llegó un momento en que tuvo miedo de que el pueblo de Dios se multiplicara en Egipto y llegaran a rebasarlos a ellos. Es por eso que mandó a matar a los niños. Porque Faraón tuvo miedo precisamente de que se multiplicara, que creciera el bendito pueblo de Israel. Esta historia la puedes encontrar en el capítulo 1 de Éxodo y vas a leer del verso 12 al 16. Otro ejemplo que vemos es precisamente en Mateo, en el capítulo 2, en el verso 1 y 2. Vemos ese ejemplo cuando Herodes tenía mucho miedo porque los magos que venían de Babilonia siguiendo la estrella decían que había nacido el rey de los judíos. ¿Y por qué lo hacía precisamente Herodes? Era porque sabía que venía el rey de reyes y él en ese tiempo se sentía que era el rey. Y eso lo hacía sentir que políticamente él dejaría de ser el rey como se sentía en ese momento. Y bueno, dice el capítulo 22, verso 6 de Números. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de esta tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Balac mandándole el mensaje a Balaam. Era una obstinación el querer maldecir al pueblo de Israel. Él sentía que si el profeta Balac maldecía al pueblo, para él iba a ser mucho más fácil poder vencerlo. Y es por eso que le decía, te ruego. Imagínense, el rey rogándole a Balaam, te ruego que maldigas a este pueblo porque es muy fuerte, le decía. Es mucho más fuerte que yo. Y yo sé que si tú lo maldices, a lo mejor yo voy a poder herirlo y echarlo de mi tierra. Pues yo sé que al que tú bendices será bendito y al que tú maldigas será maldito. Imagínense un profeta de Dios tratando de maldecir al bendito pueblo de Israel, cuando el Señor nos ha dicho que tenemos que bendecir. Bien claro, conocía perfectamente la palabra Balac, porque le dijo, estoy seguro, yo sé que si tú lo maldices, yo voy a poder avanzar y voy a poder herirlo y voy a poderlo echar de aquí, porque yo sé que al que tú bendigas será bendito y también al que tú maldigas será maldito.
Imagínense que alguien se le acercara a un profeta de Dios en estos tiempos a decirle, oye, maldíceme a tal hermanito, a tal hermanita, a tal iglesia. Así más o menos está la situación. Balaam hacía altares. Dice la palabra de Dios en el verso 18 que él era creyente. Él era creyente. Él decía que nuestro Dios era su Dios. Pero imaginemos por un momento este varón supuesto profeta de Dios llevándole la corriente a una persona que quiera mandar maldición. Dice el verso número 18, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, dice. Mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Hasta ahí todo estaba bien. Porque le estaba diciendo que él no podía hacer eso. Él estaba diciendo, aunque me diera todo el oro del mundo, en pocas palabras, parafraseando, yo no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni cosa grande, le decía. Entonces, imagínense un profeta de Dios haciendo altares para llevar maldición a otra persona. Si es bien claro, dice la palabra de Dios, que él consideraba a Jehová como si fuera su Dios. Sin embargo, él practicaba adivinación. Porque ¿cómo decir que era un profeta de Dios si en realidad él no era judío? Los profetas de Dios eran judíos. Amados, los brujos de Canaán hacían sus altares a Baal. En ese tiempo era la representación de Satanás. Era precisamente Baal y Acera. Pero Balaam hacía sus altares a nombre de Jehová, porque decía que Jehová era su Dios y hablaba con él. Pero ¿cómo si era su Dios? ¿Cómo se prestó a ese juego de querer decirle al Señor, ¿estás de acuerdo con que yo maldiga a tu pueblo? Cuando él ya conocía la palabra de Dios. Quiero leerte lo que dice la palabra en el capítulo 23 y te voy a leer del verso 27 al 30. Dice, y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, ahora te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. O sea, Balac seguía insistiendo. Él seguía insistiendo para que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Entonces le dice, ven, oye, ven para acá. Vamos para acá, vamos a este lado. A lo mejor ahí tu Dios acepta que maldigas a este pueblo. Quizá desde aquí sí acepte que lo maldigas. Y ahí va Balaam. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay algunas personas que aún siendo hijos de Dios, aún van con el santero, aún leen el horóscopo, aún todavía siguen a ver qué les dicen los astros. Si nosotros recordamos la historia, Saúl consultó a una medium o espiritista, como les llaman. Entonces nosotros no podemos imitar al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cómo es posible que Balaam se haya prestado a ir y hacer el altar? Porque dice la palabra de Dios que él fue y le dijo, a ver, vamos. Dice, y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, imagínense en el verso 29, entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares,
y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Le iba a ofrecer un sacrificio a Jehová. ¿Y para qué era? Para ver si Jehová le daba permiso de maldecir a ese pueblo, al pueblo amado de Dios. ¿Cómo es posible, amados, que aún en estos tiempos aún existan personas con la doctrina de Balaam? En las mismas iglesias podemos encontrar personas que están lanzando maldición a una persona. Ojalá y le vaya mal. Ojalá Dios quiera que pase esto. Ojalá Dios quiera que lo otro. Lanzando palabras de maldición. O así le ha de ir por lo que me hizo, así le va a ir mal. Mucho cuidado, porque estás practicando la doctrina de Balaam. Quiero leerte lo que dice la bendita palabra de Dios en la segunda carta de Pedro. Te voy a leer del capítulo 2. Te voy a leer el verso 15 al 22. Dice, y han dejado el camino recto, por si alguna persona aún esté con la idea de que este profeta era un profeta de Dios. Es por eso que te voy a leer lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro en el capítulo 2 y te voy a leer del verso 15 al 22. Dice la segunda carta, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Era profeta? Sí, era profeta. Estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues cuando hablan palabras infladas y palabras vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, pongamos atención, estos versos del 20 al 22 son claves. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué nos quiere decir la bendita palabra del Señor? Aquellas personas que ya conocieron la bendita palabra del Señor y regresan, se fueron, se apartaron del camino, regresaron a aquel mundo de donde el Señor les había sacado. Y están precisamente llevando esa doctrina de Balaam. Bien claro lo dice precisamente en el verso número 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, amados, aquellas personas que conocieron la palabra de Dios, aquellas personas que llegó un momento que en medio de la prueba, de la situación difícil, se regresaron al mundo, más valdría no haberle conocido que haberle conocido y dejado. Aquellas personas que coquetean con Dios y coquetean con el enemigo, mucho cuidado.
porque bien dice la palabra de Dios, o eres frío o eres caliente, porque tibio no me gustas, de mi boca te vomitaré. Textualmente palabras del Señor. Entonces, amados, tratemos de darnos cuenta, analicemos nuestro andar, nuestro camino, y que nos demos cuenta si en realidad estamos llevando la doctrina de Jesucristo o nos estamos dejando llevar por la doctrina de Balaam. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo tu vida.